La comunicación que quiero presentar y compartir con ustedes se sitúa en el contexto, en el marco de la iniciativa del centenario promovida por la OIT, con especial referencia a la defensa de las instituciones y de la regulación del trabajo decente. Que, como sabemos, la Organización Internacional defiende desde hace ya 2 décadas, atendiendo tanto a la dimensión normativa de la regulación del derecho, como también a lo de los actores y a las instituciones, a los actores sociales y a las instituciones públicas y de negociación colectiva que trabajan en la perspectiva de garantizar el trabajo decente, ¿no? En ese punto, la comunicación que presentamos, el profesor Raúl Payá y yo mismo, desde la Universidad de Valencia, se sitúa también en el contexto de una línea de trabajo, de investigación, tanto académica como vinculada a las instituciones y actores sociales, especialmente al sindicalismo español y europeo, como una de los actores clave en el proceso de regulación y de defensa y promoción del trabajo decente, ¿no? En síntesis, la hipótesis que planteamos se centra en que la crisis reciente de la última década habría debilitado notablemente la capacidad de regulación normativa del trabajo, es decir, reformas que han desregulado y han precarizado el trabajo en Europa, en nuestros países, especialmente Portugal, España, Grecia, los países del sur con más dureza, y han debilitado también la regulación y la intervención de los actores sociales, de los sindicatos y de la negociación colectiva, el collective bargaining como institución central de ese proceso. Nuestra hipótesis y los datos que presentamos, no sé si será posible finalmente disponer en pantalla de esos datos, pero en cualquier caso los datos que presentamos consideramos que avalan esa interpretación en la medida en que la debilidad de los actores sociales y de las instituciones de mediación en el mercado de trabajo, paralelamente a la desregulación normativa, a la desregulación legal, han generado como efecto un incremento de la desigualdad, un incremento de la pobreza, un incremento de los indicadores que miden estas realidades, el índice de Gini, el índice de desigualdad, etc. Y a sensu contrario, el planteamiento que defendemos es que reforzar los recursos de intervención social, sindical e institucional y recuperar también, como está haciéndose en Portugal y en el gobierno español en la actualidad, recuperar derechos perdidos durante los años más duros de la crisis, consideramos que, a sensu contrario, reforzarán también los mecanismos de equidad, de redistribución. Parece que no es posible, en cualquier caso, estará a disposición el texto, la comunicación, etcétera. Bueno, en cualquier caso, si no es posible disponer en pantalla de los datos, sí que me permitiré hacer un breve resumen de los mismos. El estudio nuestro se sitúa también en el contexto de los estudios de la Labour Rehabilitation Studies, que analizan los recursos de intervención social, recursos estructurales, la capacidad de regulación del mercado de trabajo o la desregulación en los momentos de crisis, los recursos asociativos, medidos en términos, ahora sí, medidos en términos de... Sí, ya puedes pasar la tercera. Medidos en términos de afiliación sindical, representación, es decir, de poder sindical en las relaciones laborales, así como, veremos ahora seguidamente, los mecanismos de negociación colectiva. Pues bien, durante la crisis, como puede verse en pantalla, son datos oficiales de la Unión Europea,
la tasa de afiliación como indicador de la intervención en el mercado de trabajo ha disminuido considerablemente. Lo ha hecho también, es cierto, de manera desigual según los países. No sé si se puede ampliar la imagen para ver las siglas de los países, pero bueno, en cualquier caso, las tasas de afiliación ya eran muy altas en los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, países de larga tradición corporatista, de larga tradición socialdemócrata, de tipo medio en el área germánica, Alemania, Austria, etcétera, Bélgica. Bueno, Bélgica más. Bélgica es el típico país del modelo Ghent, el modelo en el que los sindicatos desde principios del siglo, del siglo pasado, de 1905, intervienen tras un pacto, el gran pacto social, en la gestión de los seguros sociales, de las prestaciones por desempleo, etcétera. Ese indicador es más bajo en el área anglosajona y aún más en la nuestra. La tasa media de afiliación en los países mediterráneos, Portugal, España, Francia, estaría en torno al 17%, 17-18% de la población asalariada. Bien, además de la afiliación directa, Raúl, el siguiente, por favor. Además de la afiliación directa, el poder de intervención, de regulación en el mercado de trabajo se mide también a través de representación y respaldo electoral, así como seguimos pasando, así como también, y voy más rápido, la siguiente, en términos de participación en la negociación colectiva, es decir, en la regulación con las contrapartes empresariales, en la regulación de las condiciones laborales. Como podemos ver en esta, bueno, puede haber con alguna dificultad, pero bueno, creo que sí. También durante los años más duros de la crisis reciente, la cobertura, es decir, el porcentaje de población asalariada regulada por negociación colectiva ha disminuido, pero aún así se mantiene de manera desigual también del norte escandinavo al sur mediterráneo o al este excomunista, se mantiene también en niveles muy desiguales, pero la media europea, según datos de la Unión Europea, está en que aproximadamente el 55%, algo más de la mitad, el 55% de los 180 millones de trabajadoras y trabajadores asalariados en la Unión Europea, tienen reguladas sus condiciones laborales por convenios colectivos negociados por los sindicatos y las asociaciones empresariales. Asimismo, sí pasa porque no hay tiempo, en síntesis, lo que desde la teoría de los recursos de poder social, perfecto, se denomina recursos de intervención. Un indicador sintético mediría tanto la afiliación directa como la representación electoral, como la intervención institucional a través de la negociación colectiva, con la resultante de lo que se denomina el índice europeo de participación, que, como vemos, aproximadamente se sitúa en torno, de media y también desigual, en torno al 50-60%. Pero este indicador mantiene una clara correlación, no solo con criterios o con indicadores de calidad del trabajo, sino también de competitividad empresarial. Es decir, que impugnando un tópico recurrente que hablaría de la disfunción y de las distorsiones del libre mercado por parte de la regulación normativa o la intervención sindical, los datos acreditan que, vuelve al anterior, por favor, que en los países con un alto índice de participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus instituciones y de sus actores, presentan mejores desempeños en términos tanto de empleo como de competitividad empresarial, medida en inversión en I+D, como de tasas de escolaridad, es decir, de calidad del empleo, de calidad también de las prestaciones, menores índices de pobreza y de exclusión. Ahora sí, vemos cómo hay también una clara correlación entre el índice de Gini, que como sabemos mide la desigualdad, la inequidad en los países, con la mayor o menor capacidad de gestión e intervención sindical e institucional en la negociación colectiva.
Es decir, a mayor poder sindical, medido en afiliación y negociación colectiva, menor índice de pobreza, menor índice, de desigualdad, y es en su contrario. Es decir, que reforzaría la intervención y la regulación de los derechos laborales, de la defensa del trabajo decente y la presencia de los actores que la hacen posible, a través de la intervención directa y la defensa de los derechos de los asalariados y también de la promoción de sus condiciones laborales a través de la negociación colectiva, correlaciona positivamente tanto con equidad como, por favor, la siguiente, como con redistribución de ingresos, que viene a ser también la correlativa con la anterior. En síntesis, esta es, como digo, en términos generales, la tesis que defendemos, que tanto como durante el periodo de crisis esos indicadores han perdido fuerza, y eso se ha traducido en un incremento de la desigualdad y de la menor redistribución. En los momentos en los que desde hace 3-4 años y de forma desigual estaríamos asistiendo a un proceso de recuperación tanto de los indicadores macroeconómicos como también de indicadores sociales y de reversión de las reformas desreguladoras y un lento pero progresivo reforzamiento de la capacidad de poder de intervención sindical, eso confiamos igualmente que dé como resultado el reforzamiento de esa función, de esa correlación positiva entre a mayor capacidad de intervención sindical e institucional en la regulación de las relaciones laborales, mejores índices de equidad. Por razones de tiempo no voy a entrar. La segunda parte de la comunicación era compartir con ustedes, a partir del conocimiento que tenemos del caso español, cómo se estaría asistiendo a esa recuperación. Pero en todo caso, sí, por favor, Raúl, pasa un par de... Sí, lo siguiente. Siguiente. Ahí. Es decir, vemos cómo a partir de 2013-14 van aumentando tanto la línea verde de variación del PIB, es decir, que aumenta el PIB, y la línea azul aumenta también en paralelo, aunque con un evidente decalage, la recuperación también de la capacidad de intervención sindical, medida en términos de variación de la afiliación, ¿no? En consecuencia, tanto en las dos caras de la luna, tanto en la fase recesiva de la crisis como en la fase de recuperación, aún limitada, aún insuficiente, aún con contradicciones, consideramos que avala esa correlación positiva entre recursos de poder y de intervención, tanto normativa, tanto legal, como sindical e institucional, para la mejora y defensa del trabajo decente. Muchas gracias.